Viana y Baqueta, entonces. Muchas gracias. Y después lo que queremos es que nos hicieran una aclaración. Hay un grupo de Facebook, al cual yo no me llevo bien todavía con él, pero algún día voy a aprender. Hasta cuando los gurises míos me terminen de relajar todo, voy a aprender cómo funciona eso. Que dice autoconvocados, yo apoyo al fiscal Enrique Viana. Este grupo que está en el Facebook, autoconvocados, yo apoyo al fiscal Enrique Viana, es el que convoca a una movilización el 22 de julio a las 16:30 horas en la puerta de la Ciudadela a propósito de, el apoyo al fiscal Enrique Viana. Dentro de estos está el Movimiento Uruguay Libre, que nosotros adherimos también en una carta que salió, la Asamblea Nacional Permanente, que también está convocando, es decir, hay varias organizaciones sociales y sindicales y agrupaciones que están apoyando. El grupo es de Facebook y se llama Autoconvocados, yo apoyo al fiscal Enrique Viana. Muy bien. Aclarado entonces ese tema, continuamos. Bien, sí. Un tema, digo, es la anulación por inconstitucionalidad de la ley minera que presentó el fiscal. Viana, ¿analizó la Suprema Corte de Justicia este tema o en qué está? Mira, hasta donde yo tengo información previa a que se me separara del cargo, incluso en los días previos a que comenzara, estamos terminando en el día de hoy lo que se llama la feria judicial, la feria menor, que va del 1 al 15 de julio. Hasta donde yo tengo conocimiento, la Corte lo que la Corte había hecho era darle entrada al recurso, después de nosotros habíamos presentado el recurso ya en octubre, fines de octubre del año pasado, ante un juzgado de primera instancia, donde nosotros teníamos las actuaciones principales iniciadas allí. Lo que debió haber acontecido en prácticamente 10 días, es decir, la elevación por parte del juzgado a consideración de la Corte de ese excepcionamiento de inconstitucionalidad que habíamos presentado, demoró 8 meses, porque el Ministerio de Medio Ambiente interpuso un recurso de reposición, luego se retardaron las decisiones judiciales, hubo cambio de jueces. Bueno, demoró 8 meses, tuvimos que presentar un recurso de queja por denegación de inconstitucionalidad. Recién llegó entonces a principios de este año a consideración de la Suprema Corte, y la Corte ahí sí dijo, la vía que habíamos iniciado nosotros era la correcta, y le abrió la entrada al recurso para empezar a estudiar el recurso. En ese momento, como obviamente el expediente no había subido y el recurso no había subido, el recurso de inconstitucionalidad no había subido el recurso de queja ese por la denegación de la inconstitucionalidad, la Corte ordena que el expediente suba a su consideración. Hasta donde yo tengo información, hasta antes del comienzo de la feria, el expediente todavía no había llegado a la Corte para que la Corte empezara a tramitar el procedimiento de inconstitucionalidad que concluye con el estudio de cada uno de los ministros y con una sentencia que termina con decidiendo si la ley es inconstitucional o no. Es decir, se ha demorado, uno un poco está acostumbrado a estas demoras, estas en algún caso han sido ya bastante exasperantes, ¿no? La intención nuestra era que una vez que el expediente subiera a consideración de la Corte, lo habíamos manifestado públicamente, era presentar una medida cautelar, intentar presentar un mecanismo por el cual pedirle a la Corte que dispusiera una prohibición de innovar, es decir, y le indicara al Poder Ejecutivo que hasta tanto no se resolviera la inconstitucionalidad, proceso que puede demorar de 6 meses a un año, pero hasta tanto eso no se verificara, le ordenara al no actuar, digamos, no obrar al Poder Ejecutivo, que no se firmara el contrato de inversión hasta tanto eso no se dictara esa sentencia. Lamentablemente no lo pudimos hacer porque fuimos separados del cargo y no estamos en el ejercicio de la función. La siguiente pregunta era un poco esa. El separado viene del cargo. ¿Cómo se sigue esto? ¿Quién sigue? ¿Quién hace el seguimiento? Sí, bueno, en teoría el seguimiento lo tienen que hacer quienes vayan ocupando como subrogantes, como suplentes, la Fiscalía de Tercer Turno, que es la Fiscalía Civil de Tercer Turno, que es de la cual yo soy titular. Lo que sucede es que en general esas subrogaciones son rotativas. Hasta no hace poco nosotros incluso estábamos subrogando otras fiscalías, así que sabemos que en la actualidad se hacen mes a mes, se van cambiando los fiscales mes a mes. Eso va a depender de la actuación de los fiscales que sean designados concretamente para suplir la ausencia de quien habla. Víctor, bueno, hay sí, algo que se puede agregar ahí y que es complementario, y yo diría que inclusive acicateado más recientemente por
la sanción que se le aplica a Viana. O sea, yo tengo entendido que paralelamente al propio recurso que había hecho Viana, había otros recursos por inconstitucionalidad de la ley ya presentados, y que están siguiendo su curso. Y yo agrego que además, a raíz de la sanción aplicada con el evidente objetivo de cortar el proceso que él había iniciado y que difícilmente se va a seguir con los fiscales subrogantes, es decir, eso es evidente, se están preparando otros recursos similares, en algunos casos afectados directos, como pueden ser las personas productores de las zonas que son afectadas por el proyecto Aratirí, y también de intereses difusos, o sea, entidades de la sociedad que consideran que están involucrados y que tienen que recurrir. Eso es. Sí, yo quería dos elementos para Víctor, fundamentalmente, que en esta entrevista en Brecha sale que Baqueta dice que no duda en entablar un juicio al Estado, como también admite la mencionada ley de acceso, como ya hizo en otras oportunidades anteriores, y la justicia falló a favor de la desclasificación en ambos casos. Recuerdo al artículo 26 de la minería de gran porte, donde Kremerman no dio respuesta. Baqueta tiene pensado, o Uruguay Libre, el movimiento Uruguay Libre tiene pensado, en el caso de que no se cumpla con esto, la situación esta de confidencialidad, entablar un juicio al Estado. Por cierto, no, es decir, la manera de proceder, digamos, y la manera más eficaz, más práctica, es hacer las solicitudes, por ejemplo, de acceso a la información en forma individual. Yo las hago como simple ciudadano, ni siquiera por la condición de periodista. Y, digamos, es lo más expeditivo porque si se hace en nombre de entidades hay que entonces presentar la documentación de que se es representante y eso complica, en realidad enlentece el trámite. Entonces, nosotros ya en circunstancias anteriores, fue en el primer caso relacionado con Aratirí, nosotros estábamos pidiendo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de información relativa al puerto de Aguas Profundas y también pidiendo a la Presidencia de la República información relativa a un convenio que se había divulgado que existía en concederle a Aratirí una parte de un terreno del Ministerio de Defensa en la zona de la playa de la Angostura. Y nosotros quisimos conocer el contenido de eso y se nos negó, en principio, alegando esa confidencialidad. Recurrimos a la justicia, como lo prevé la propia ley 18.381, y la justicia intimó inmediatamente, porque el juicio es bastante expeditivo, a los organismos que estaban involucrados a presentar la información. Acá, bueno, en el caso del Ministerio de Transporte, prácticamente fue entregada en la primera intimación la información que se requería. Tienen 20 días de plazo para pasarlo, ¿no? No, 20 días de el plazo desde la solicitud original, inicial. Después de vencido ese plazo, si la información no está entregada, entonces habilita a que se le haga una acción de amparo, una acción en la justicia. La decisión del juez es 3 días después de presentada la acción y es una intimación perentoria a presentar la información. En ese caso, es decir, vale la pena comentar, aunque eso lo difundimos, se difundió públicamente en el semanario Voces, que la presidencia alegó para no presentar la información que no podía entregar lo que no tenía. El juez hizo una segunda intimación, alegó lo mismo y nosotros pudimos demostrar que realmente lo tenía. Porque en el acta de la comisión multipartidaria donde se había discutido la política con la minería de gran porte, representantes de la oposición habían pedido ese documento. Y nosotros les preguntamos a el diputado Berry y al diputado Alonso si tenían ese documento. Nos dijeron que sí y nos los enviaron. Entonces, de hecho, digo, para que veamos un poco en qué contexto estamos, eso configuró que desde el Poder Ejecutivo se había falseado la verdad frente a la justicia. En el segundo caso es el de los contratos firmados por ANCAP con Schwebach.
En ese caso, también tuvimos que hacer la acción judicial porque se alegaba que había una cláusula de confidencialidad. Es el caso de lo que estaba explicando Viana poco antes, o sea, el Estado se asocia con un privado y adopta normas de actores privados en nombre del Estado. Es decir, cuando el Estado somos nosotros, es decir, los dueños somos nosotros. El gobierno es administrador del patrimonio de la nación. Y bueno, y también alegaron eso, fuimos a la justicia y la justicia ordenó entregar la documentación. Y bueno, y eso es lo mismo que vamos a hacer en este caso. Nosotros reiteramos la solicitud para estar seguros de que en caso de que se ratifique es el ministerio el que está negando la información, y si eso se confirma, vamos a hacer el juicio. El proyecto de Aratirí está bastante en el marco el imaginario popular, está bastante rechazado en términos generales. Por distintas vías hay manifestaciones de rechazo. Ahora, lo que vemos que avanza es el tema del puerto de agua profunda. Es decir, más allá de las exposiciones públicas del presidente de la República, en cuanto quiere que sea un puente multinacional, que participen todo, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile. Bueno, ahora va a hablar con Putin. Yo leía el otro día algunos informes. Yo me sonrío porque ya un compañero nuestro ha dicho que en vez de ser el puerto de agua profunda, va a ser el puerto de las Naciones Unidas. Ahí está. Porque tenemos tantos países que van a contribuir a hacerlo que va a ser la comunidad internacional. Sí, porque ahora parece que además con Putin le va a plantear, ¿no? Es decir, eso, según había dicho el presidente, va y va. Bueno, según la realidad objetiva, ese va y va. ¿Hasta dónde es real? Bueno, pero es que se confunden permanentemente los términos. O sea, sí hay brasileños interesados, sí hay rusos, chinos, españoles, israelíes interesados, empresas que están interesadas en trabajar, ¿no? Es decir, quisieran y podrían construir un puerto si les pagan por hacerlo. Digamos, después para qué sirve no se sabe. Exacto, a ellos no les importa claro. qué es lo que pasa después. El beneficio con para eso, la empresa. Ni tampoco, agarramos el laburito. Ni ¿Para qué lo quieren? No sé. Exacto, ni tampoco ellos van a hacer lo que van a poner la inversión. Es eso. Pero se nos vende la información como que son los inversores. Ahora, ahí hay una cosa peligrosa, porque está otra vez lo de los contratos. Se firma un contrato, el Estado uruguayo firma un contrato con estas empresas y estas empresas con la firma del Estado uruguayo salen a pedir préstamos. Claro. Entonces el aval de ese dinero pasamos a ser nosotros, es el Estado uruguayo. O sea, son casos... No ponen la plata. Se firma el contrato, pasaría a pedir la plata prestada. Exacto, y ellos cobran su trabajo después, además. Y el Estado, o sea, los trabajadores acá que aportamos, somos los garantes de esos préstamos que aparecen. Es el modelo Pluna, para decirlo de alguna manera. Es el modelo Pluna ampliado y reiterado. Es eso. Y capaz que ahora hacen el BRICSU. Le encajan a Uruguay atrás de la S, ¿viste? No, el capitalismo tiene un fusil. Otro ejemplo muy notorio, que hay quienes dicen que va a ser mucho más complejo todavía que el de Pluna, es el de la regasificadora. Exacto. Es un modelo de idénticas características, ¿no? Claro. A mí me gustaría que en esto... Ahora, yo no sé, me gustaría preguntarle a Víctor cómo lo ve él hoy, al día de hoy, pero yo sigo insistiendo de que el tema del puerto siempre estuvo emparentado al tema de Aratirí. Claro. Sí. Eso a nosotros nos ha costado, a mí me ha costado muchas veces, porque mucha gente dice, bueno, pero yo he escuchado las dos cosas, el puerto no lo veo tan mal, pero Aratirí sí lo veo mal, o al revés, o el puerto lo veo muy mal, pero no me... Digo, no, pero son dos cosas indisolubles. Porque por algún lado la producción tiene que salir. Claro. Aunque sea en la teoría, y si en no el proyecto... ¿para qué ese puerto? Claro, aún yo coincido con Víctor que en esto hay un alto grado de especulación, que es un negocio especulativo ahora tiene. Sí. Pero aún en la especulación usted le tiene que decir al individuo que le va a ir a ofertar el proyecto, le tiene que decir, bueno, pero ¿por dónde lo saco? ¿No? Pero además tiene que haber un lugar físico de salida. ¿No? Creo que el gobierno, por lo menos varios agentes de gobierno que salen a la prensa, creo que han tratado de desmarcar el tema del puerto de agua profunda con Aratirí. Creo que en los últimos meses han tenido la habilidad de ponerlo como una cosa aparte.
O sea, en un principio se decía inclusive que el mineroducto, 220 kilómetros y todo lo La demás. minera siempre dijo claramente, no hay minas sin puerto y no hay puerto Ahí sin mina. está. Pero de alguna manera el gobierno se ha plantado una tesitura en el sentido de que el puerto, bueno, va a servir para otras cosas y todo lo demás, como desmarcándolo del proyecto Aratirí, dejando el proyecto Aratirí por un lado y el puerto por el otro. Sí, pero es la verdad que es una fantasía que se quiere montar y con la que se quiere convencer al público y no tiene lugar por donde sostenerse, es decir, porque además un puerto que pretendería ser regional, sin un acuerdo mínimo básico, no con empresas brasileñas o argentinas, sino con los gobiernos de la región y con los gobiernos de Brasil o Argentina, que son los que nos rodean. Yo tuve la circunstancia de participar en una mesa redonda en un comité de base del Frente Amplio de Malvin, con Roberto Conde, que había sido hasta un mes atrás vicecanciller. Después lo conocemos bien porque es de la zona y ha de acá. participado mucho en la Bueno, asamblea. él dijo en otro claramente, momento. en esa mesa redonda, dijo que un puerto, ese puerto sin el acuerdo de Brasil o de Argentina no era viable. Del acuerdo de Argentina ni habló, porque ya se descartaba y los hechos más recientes lo confirman, cualquier posibilidad de acuerdo, de apoyo de Argentina para un puerto de esas características en el Uruguay. Y cuando le preguntaron de la audiencia, ¿y Brasil? Porque además se había vuelto a dar la versión de que Brasil apoya, que la presidenta Dilma Rousseff apoya, eso lo sigue diciendo el presidente de la República, Roberto Conde dijo, los brasileños nos dijeron que ellos ya tienen el puerto de Río Grande. Ahora que si nosotros precisamos algún asesoramiento, ellos nos darían una ayuda. O sea, en buen romance, no hay viabilidad de ese puerto, más allá del proyecto Aratirí. Digamos, Claro. está asociado a eso. Creo que quedó claro eso. Entonces, lo demás es humo, es decir, es una fábrica de humo. Bien, Monte del Plata empezó a trabajar en pleno mundial. Estábamos todos mirando el mundial cuando empezó Montes del Plata su producción, ¿no? Es decir, creo que andan 1,5 millones o 1.500, qué sé yo, pierdo los ceros, a veces se me van de la calculadora, pero 1,5 millones de toneladas. Mujica había advertido que para complacer las necesidades de Botnia, UPM, que pedía 3 millones y estaba llegando a 1.300.000, 1,5 millones, le iba a dar la posibilidad en el Río Negro de que instalara otra pastera. Después lo ratificó el vicepresidente Daniel Astori. ¿Eso camina? ¿Eso va? ¿Va en curso otra pastera en este país? Bueno, eso depende simplemente del resultado de este proceso que estamos viviendo. O sea, si fuera por alguno de los integrantes de este gobierno, eso podría ser, es decir, porque sueñan con nuevos proyectos de esas características. Ahora, del lado de los que nos oponemos a eso, creo que habrá que hacer y se van a hacer todos los esfuerzos posibles para impedirlo, porque la verdad que eso es un desastre para el país. Ya con los niveles de contaminación del Río Negro que hoy existen, agregarle una pastera, porque además valga la pena comentar, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que contamina UPM en el río Uruguay, porque los datos del Comité Científico Binacional que surge del Acuerdo de La Haya, que debía hacer las mediciones y los análisis para saber lo que contamina, hasta el día de hoy no se conocen. Entonces, cuando a mí 2x3 también en la prensa me dicen, no, para que como ejemplo de que UPM no contamina, eso hay que decirlo, es mentira, sencillamente porque no se sabe. Hay otro gran paraguas en este país que es la desinformación. Lo que no se registra no existe. Entonces no tenemos problemas con los agrotóxicos porque no hay registro en el Ministerio de Ganadería de cómo se están usando los agrotóxicos. Lo que no se registra, no existe el problema. Entonces esto de la contaminación de las plantas de celulosa es otro de los secretos cubiertos por ese manto de desinformación. Bien, nos quedan 10 minutos. A mí me gustaría un pantallazo general de los dos sobre todo este tema medioambiental a nivel global, a nivel del sistema.
Claro, porque es preocupante, ¿no? Nosotros decíamos hace un par de programas atrás la reunión de la ONU sobre el cambio climático, la que va a haber en París en 2015, tenemos ahora en Venezuela la reunión sobre las organizaciones sociales, sobre el cambio climático también. Es decir, hay una preocupación general porque el colapso está en puerta y todo el mundo lo está viviendo de alguna manera. Hoy, por ejemplo, tenemos un día bastante calentito, no propio de esta época, tenemos medio país inundado, por lo general no pasaba tan asiduamente como pasa ahora, desastres de estos naturales hay por todos lados, hay un recalentamiento global del planeta, se esperan situaciones bastante complicadas desde el punto de vista meteorológico. Quien paga estas consecuencias siguen siendo los pobres y sobre todo los países más pobres, dentro de ellos los hombres más pobres, las familias en situación de vulnerabilidad. Nuestro continente y nuestro país está inmerso justamente en ese proceso de explotación irracional de todos los recursos que conlleva también en gran parte a aportar a este proceso de contaminación general, ¿no? Sobre todo por la forma de explotación y todo eso. Pero aparte hay un discurso también bastante machacón sobre el tema de que, bueno, que critican las mineras si les gusta usar auto, que critican los minerales si les gustan los celulares, si no pueden vivir sin tal tecnología o sin tal otra. En realidad, un discurso bastante mentiroso, porque en realidad la población no opta por ese tipo de consumo, es inducida por el mercado a consumir determinados elementos y un poco lo que decía Víctor con el tema del puerto. Digo, el puerto es un negocio, como esta mercancía que nos ofrecen es un beneficio y un negocio para el empresario que las produce. Nadie tiene necesidad de vivir en este nivel de consumo que estamos viviendo, y ahí me estoy refiriendo fundamentalmente al primer mundo. Si nosotros lo hiciéramos lo mismo, bueno, yo creo que el planeta se terminaba en una semana, ¿no? Pero un poco viendo esta catástrofe general que se está viniendo con el tema medioambiental a partir de esta forma de producción, donde incluimos la megaminería, donde incluimos la pasta de celulosa, los monocultivos, los agrotóxicos, los herbicidas, los pesticidas. Es decir, ¿en qué situación vemos el país en relación al continente? Digo, porque este es el continente saqueado de la época, ¿no? Es decir, creo que los ojos del sistema están puestos en América Latina como proveedor de materias primas, como tú empezabas, Víctor, el programa, ¿no? Y de alguna manera nosotros también vemos varios proyectos desde los gobiernos y desde las instituciones sobre el tema de mitiguemos el efecto, reduzcamos de alguna manera las consecuencias del cambio climático. Es decir, hay una vieja consigna por ahí que creo que salió por allá en Mar del Plata cuando vino Bush a impulsar el ALCA, de que cambiemos el sistema y no el clima. Pero fundamentalmente la idea de ustedes de cómo está Uruguay en el plano latinoamericano y en el plano internacional para hacer frente a este desastre ecológico que el sistema capitalista, a nuestro juicio, está infligiéndole a todos los seres vivos y fundamentalmente al ser humano, que es el primero que le va a quedar, naturalmente. Yo, para hacerlo bien resumido y intentar ser entendido o comprendido, vuelvo un poco al inicio de la audición. Como sucede en la vida de las personas, de los individuos, de los seres humanos, muchas veces la destrucción moral anticipa la destrucción física, de la integridad física de la persona. Muchas veces la persona, por diversas circunstancias, entre otras necesidades, padecimientos, tiene que ceder en sus conductas, tiene que ceder en su moral, tiene que de alguna manera descomponer su conciencia para evitar algunos males, pero asumiendo inmediatamente la violación, la destrucción de su integridad física. Si bien alarma el hecho de que se pretenda convertirnos en una suerte de basurero, de patio trasero, donde industrias que permitieron el desarrollo en Europa hoy se instalan en grandes proporciones, muy superiores a las que se hubieran tolerado
y a las que hoy jamás se tolerarían en Europa, y eso supone ese traslado, ese trasiego de industrias sucias del norte hacia el sur, convertirnos en una suerte de ordenamiento territorial global, en una especie de patio trasero. Para que eso se verifique, primero hay que corromper las instituciones estatales. Primero tenemos que dejar de ser un Estado independiente, soberano. Primero tenemos que dejar de ser una república y ipso facto primero tenemos que dejar de ser una democracia, porque las voluntades populares no se van a reflejar en las decisiones de nuestros gobernantes, sino que van a ser otro tipo de voluntades las que van a mandar. Ese daño previo es quizás mucho más catastrófico, mucho más irreparable que el daño físico para el cual se hace ese primer daño a la conciencia o a la moral de un Estado. Estamos presenciando la desaparición de los Estados-nación. Si los Estados-nación siguen siendo útiles o no, si hay otras formas de organización de los hombres que puedan enfrentar mejor estas cosas, no lo sé, sinceramente no lo sé. Sé que la estructura estatal era el escudo que teníamos para enfrentar este tipo de cosas, sobre todo en estados republicanos y democráticos. Era el escudo que nosotros creíamos en ese acto de fe, digamos que obviamente todos hacemos. Si eso desaparece, o si es peor, si ese escudo, yo pongo siempre la imagen del escudo, ¿no? El escudo ese se da vuelta y nos deja de proteger y pasa a proteger esos otros intereses, bueno, quedamos a la intemperie. Y entonces sí, ese es lo que se busca, es que el escudo no nos proteja a nosotros y que proteja esos intereses. Exacto. Y de esa manera el daño a la integridad física de todos nosotros, en definitiva la protección del ambiente es eso, protección de la vida y en especial de la vida humana. Sí. Ese es el panorama que yo observo. Víctor. La pregunta es muy compleja porque los factores que están incidiendo sobre esa situación en este momento son también así. Es decir, yo lo que veo que no estamos solamente en un proceso de degradación ambiental, consecuencia de un modelo de desarrollo y de un sistema económico, sino que al interior de eso hay una lucha de poderes sumamente fuerte que está siendo, digamos, el factor que impulsa hoy una belicosidad inclusive de los estados mayores, o sea, de los países de mayor potencial que están prácticamente al borde de la guerra, digamos, y esa guerra está directamente asociada al control de los recursos del planeta. Es decir, y entre ellos, hasta vuelvo al principio, que comparto la mención que se hizo acá en este programa a la situación del pueblo palestino, está también, es parte de este mismo problema, aunque parezca mentira si se trasladan a tal distancia las cosas, pero realmente hoy en el planeta estamos viviendo una situación que está toda interrelacionada y donde están en juego los recursos, están en juego las institucionalidades que permitieron en otro contexto, tener una base de regulación. O sea, lo que Viana plantea de la disolución de los estados nacionales es peligrosísimo, más allá de que podríamos analizar muchos estados y en su momento fueron decisiones arbitrarias o producto de determinadas circunstancias que pueden ser cuestionables. Hoy los catalanes están buscando la independencia en España y se la están negando, no los quieren dejar votar si tienen derecho o no a la independencia, pero si se pierde la institucionalidad, entonces es abrir el camino a la ley de la selva con el perdón de la selva. O sea, eso es lo que estamos arriesgando. Es decir, si se vulnera las normas que rigen la sociedad, los derechos y libertades y obligaciones de cada uno, entonces ahí estamos entrando en el terreno más peligroso donde podemos vernos expuestos a los peores designios. Entonces, esto no es solo una lucha ambiental, es una lucha social, política, institucional, porque estamos defendiendo los derechos de la naturaleza y de la que nosotros como seres humanos somos parte. Los derechos de una forma de convivencia civilizada que nos permita en este planeta vivir armónicamente con los recursos que tenemos y con justicia social. Muy bien.
Bien. Bueno, tenemos que Vamos a leer leer, los vamos a leer un mensajito más. mensajitos y nos tenemos que ir porque nos queda un minuto. O sea, no sé, esto lo escribe Andrea, pero no sé en qué contexto fue el mensaje. El pueblo trabajador tampoco permitiría que se apartara 1 milímetro del camino que adoptó. No sé a dónde, en qué parte. Sí, posiblemente a la cabía. manifestación mía de que no, cuando vuelva, que voy a volver, no iba a cambiar mi forma de proceder. Ah, Exactamente. está. Sí, bueno, vino la tortuga con la vela. Sí, me llegó la tortuga con la vela, ¿viste? Y bueno, ¿qué va a hacer? Les agradecemos a Y los invitados, ¿no? reiteramos a todos los oyentes que el grupo de Facebook autoconvocado Yo Apoyo al Fiscal Enrique Viana convoca para el martes próximo, el 22 a las 7 de julio, en la Puerta de la Ciudadela, a las 16:30 horas, a una movilización en apoyo al fiscal Enrique Viana. Bueno, muy bien. Así que el martes que viene, bueno, vas a estar. Ahí está, yo estoy en Salto, pero mi apoyo se lo dejo. Yo no sé si voy a estar acá o voy para allá y lo grabo desde allá. Posiblemente. Posiblemente. Podríamos ver con el operador acá como Sí, hacemos sí, para pasaré no es la por- primera vez que transmitimos desde No es la Exteriores. primera vez que salimos de exteriores Bueno, con el Telefunken y vamos. un saludo y agradecidos en nombre de todos los vecinos de acá de la costa y del Pinar, al doctor Enrique Viana y al compañero Víctor Raqueta. Sí, por la agradecemos presencia mucho acá. porque sabemos que es un esfuerzo llegar hasta acá, Exactamente. de Montevideo o de otras latitudes y mucho Y más. por haberle aclarado con este clima, muchas cuestiones sobre este tema a nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Es un Bueno, placer y estar aquí. muy bien. Y con nuestros vecinos nos estaremos escuchando el martes que viene. Y seguimos O capaz que movilizándonos. repetimos en parte podemos repetir este programa una parte y transmitirlo Y en transmitir exterior. de allá. Vamos Se a podría hacerlo hacer, así. Vamos a puede hacerlo ser así. así. Gabriel, terminamos este programa por el día de hoy y vamos al último tema musical. Hasta el martes.